Dicen que el miedo es una enfermedad incurable. Lo cierto es que esa emoción ha estado con el ser humano desde el amanecer de los tiempos, pero ¿cuál es el auténtico poder del miedo? ¿Es cierto que se ha utilizado por las religiones y la política para gobernar a las masas? ¿Puede el miedo conducir a una sociedad? ¿Se utiliza el miedo colectivo para los intereses de unos pocos? En la tertulia de esta noche queremos descubrir cuál es el poder del miedo y hasta qué punto se ha convertido en un arma de manipulación. Bien, continuamos en Tierra de Sueños, en esta tertulia que hoy se nos antoja hablar, sobre todo por los temas que hemos venido viviendo estas últimas semanas, Osama Bin Laden y compañía, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha dicho, por ejemplo, Obama? ¿Qué es lo que ha dicho la comunidad internacional? El mundo mediático sobre ese asesinato. ¿Fue un asesinato? ¿Ha sido un crimen? ¿Los derechos humanos dónde están? Hay mucho rumor, mucha rumorología al particular, si de verdad ya llevaba muerto muchos años, si de verdad han matado a otra persona o no han matado a nadie. Rumorología o no, vamos a intentar hoy hablar no de ese tema en particular, pero sí del miedo en sí. ¿Qué propiedades tiene el miedo y de qué manera lo utilizan los medios de comunicación, así como ese mundo mediático que todos estamos viendo en el día de hoy? Y lo vamos a hacer con nuestros expertos en diferentes materias del conocimiento, que paso a presentarles a todos ustedes. A mi derecha, el doctor Miguel Córdoba, historiador. Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. A continuación, a su derecha, se encuentra con nosotros el doctor Bernard Noel Tifón, psicólogo forense. Doctor Noel Tifón, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias. A mi izquierda, empezando por las más bellas de este plató, ¿verdad? A Miriam Alfawal, fiscal, jurista e investigadora de la Universidad Internacional de Cataluña. Doctora fiscal, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Eres la más guapa. Creo que no hay otro remedio, soy la única. Y la que más sabe. Eso tampoco lo creo, pero en fin, ¿No? muchas gracias. Bueno, pues bienvenida, Miriam. Gracias. Gracias. Y a su izquierda, Kim Den Salat, escritor, investigador y, por cierto, el más feo también de la mesa. Kim, muy gracias. buenas noches. Buenas noches. Es broma, es broma, es broma, Kim. Bueno, no sé por quién empezar, la verdad, Kim. ¿Quién de vosotros se atrevería a decir algo sobre el particular que la prensa nos ha venido a mostrar hace unos días atrás? Osama Bin Laden, asesinado, no asesinado, llevaba ya mucho tiempo muerto, fallecido. Bueno, Miguel. yo si quieres puedo hablar de mi experiencia. Aparte de historiador, soy inspector de jefe de la policía local. Y hace años tuve la oportunidad de estar en Holanda, en la central principal de la policía holandesa. Estoy hablando hace 14 años aproximadamente. Allí me demostraron de que en un momento determinado se puede escanear un territorio como el territorio holandés en busca y localización, en este caso era de un coche, de un Porsche, que estaba reclamado por un robo. Bien, en menos de un minuto y medio, 2 minutos, me escanearon todo el territorio nacional holandés, me localizaron el coche en la autopista principal, de las principales que hay allí en Holanda, me enfocaron la matrícula y bueno, ya estaba detenido al cabo de media hora aproximadamente. Si esto pasaba hace 14 años, en un país como Holanda, imagínate los medios que puede tener en este momento pues la CIA, los medios que puede tener un aparato tan importante y tan fuerte como es el Servicio de Inteligencia norteamericano. Entonces a mí se me hace absolutamente increíble, el que un personaje como Bin Laden, por sus características físicas, un hombre que mide casi 2 metros, con esta fisonomía tan especial que tiene, que haya podido mantenerse 10 años, o 12 años, 10 años, en el anonimato, precisamente, al aire libre, ¿no? En esa casa que dicen que vivía. O sea, aún era creíble hasta cierto punto que estuviera escondido en las cuevas estas de Pakistán, ¿no? Pero ahora escondido en las cuevas quiere decir que no podía ni salir a la puerta de la cueva, porque salir a la puerta de la cueva le meten rápidamente una bomba encima de la cabeza. Entonces, que precisamente en estos momentos, con un surgimiento importantísimo de fundamentalismo islámico, porque evidentemente todos estos movimientos que está habiendo en el Magreb, etcétera, 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 no son casualidades. Dicen que es un intento de democratizar la zona, para mí es un intento de hacerse con el poder de los fundamentalistas, que en este momento oportuno, el señor Obama, que por cierto de nombre me parece que es Mohamed o algo así, es un nombre árabe, el presidente de Estados Unidos,
decida organizar esta operación. Bien, el resultado más importante de la operación ha sido que la popularidad del presidente Obama ha subido 12 puntos en un día. Eso es grandísimo, incluso en el tema de los republicanos. Esto por una parte, y un pequeño inciso. La policía norteamericana, evidentemente, no funciona con los mismos parámetros éticos que la policía europea. Doctor Noel Tifón, ¿tú qué opinas? Bien, el tema de la noticia de la muerte de Osama Bin Laden, poco puedo decir en el sentido de si es cierto o no es cierto, porque existe mucha confusión. Lo que sí que es cierto es que, desde el punto de vista histórico, muchos dirigentes políticos y de grandes personajes del mundo histórico han utilizado los medios de comunicación a efectos, digamos, de sus propios intereses. Por ejemplo, Napoleón utilizó los medios de comunicación a efectos de sus intereses. Hitler, como gran movimiento de masas, sobre todo por mediación de Goebbels, que era el ministro de, digamos, de propaganda, quiero recordar, en la Alemania nazi, pues evidentemente movió toda la Alemania entera y finalmente, lamentablemente, desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? A fechas de hoy, evidentemente, hay un gran lapso de tiempo entre la Guerra Mundial a fechas de hoy, ¿no? Pero lo que es la difusión de la muerte de Bin Laden, a ver, o bien realmente es así, o bien no realmente es así. Es decir, a efectos de por qué digo esto. Porque, a ver, vamos a ver, hemos visto, creo que todos los que estamos aquí presentes en la mesa, la famosa foto que hemos visto de la del presunto cadáver de Osama Bin Laden, y que luego resulta ser que parece ser que no es cierta o es falsa. Entonces, ¿hasta qué punto realmente parece ser que esto es cierto o no es cierto? Más respuestas. Kim, era una broma lo de feo, ¿eh? No, es una broma porque somos amigos. Además, tiene un libro que, desde luego, sí que incita a ver las cosas oscuras en ese libro que habla de temas de vampirismo y de cosas extrañas, publicado con Planeta. Una buena editorial, Kim. ¿Qué opinas? ¿Hay conspiración al respecto? ¿Tú crees que llevaba tiempo ya muerto, fallecido, lo habían asesinado y ahora necesitaban esos 11, 12 puntos que decía el doctor Córdoba? Yo, para contextualizar un poco el tema, haría una reflexión, ¿no? ¿Qué es la historia de la humanidad? Pues la historia de la humanidad es el relato de cómo unos pocos han mandado sobre muchos, sobre muchísimos. ¿Y cómo ha sido posible que esto ocurriera? Pues ha habido que distorsionar los cerebros de la gente para que se aceptase, y para eso se han utilizado dos armas. Una es el engaño y la otra es el miedo. Y esto funciona así desde los albores de la humanidad. ¿Qué no estará pasando ahora a nivel de engaño y a nivel de miedo con los medios técnicos que tenemos? Esta es mi reflexión. Gracias, Kim, bienvenido. Y antes decíamos que es la que más sabía de la mesa sobre un tema en concreto, es sobre los temas legales, porque es fiscal, ¿verdad? Miriam, de nuevo, buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bienvenida. El tema de hoy no es Osama Bin Laden. Durante estas semanas hemos vivido, desde el punto de vista mediático, cómo está la situación. No quisiéramos apuntar mucho más, pero sí la pregunta que podemos haceros a todos como tertulianos, ¿no? Tu opinión personal sobre todo lo que se ha vivido estos días, porque el tema de la tertulia es sobre el miedo, y empezaré también contigo, ¿no? A hablar sobre la repercusión que tiene el miedo en nuestra sociedad, y desde el punto de vista jurídico legal, qué propiedades tiene el miedo que nos ha de cumplir ciertas órdenes, ciertas obligaciones que no hubiéramos cumplido si no tuviéramos algo ahí que nos alentara, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Lo primero que tengo que decir es que el miedo como tal se nos infunde ya en el inconsciente colectivo desde que somos muy pequeñitos. Es decir, desde que tenemos uso de razón prácticamente, tanto en el colegio como en la familia, nos empujan a entender que hay ciertas normas a las que nos tenemos que acoger y de las cuales no nos podemos salir, hay una limitación. En ese sentido sí que el miedo actúa de una manera limitativa, muchas veces a las expectativas o a los pensamientos de la gente. Es decir, es muy sencillo comprobar que en algunas tribus, por ejemplo, sobre todo de Australasia, hay conductas que en absoluto son constitutivas de delito alguno o son ilícitas y que, sin embargo, aquí las vemos como algo terrible, como por ejemplo puede ser el tema del canibalismo o por ejemplo puede ser el tema del homicidio o el asesinato en casos bueno, pues en caso de que haya tanto celotipia de por medio, haya cuestiones de celos, como que haya cuestiones de infidelidad. Eso en nuestra sociedad, por ejemplo, es algo que está completamente limitado, está tasado.
y está regulado, y sin embargo hay otras que no lo ven desde la misma óptica. Por tanto, el miedo a la ley es una cuestión muy relativa y que hay que circunscribir muy bien a cada situación y a cada sociedad en concreto. Miriam, ¿se cumplen leyes por miedo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Al menos en este país? En este país yo no me atrevería a decir que sí, porque el Estado de Derecho que nosotros tenemos es un Estado fundamentalmente garantista. Entonces, bueno, los delincuentes ya saben que hay un montón de garantías constitucionales que los avalan y que, por supuesto, están en su pleno derecho de poder ejercitar esos derechos, ¿no? Valga la redundancia. Pero sí que es cierto que cuanto más ha avanzado el derecho a lo largo de la historia, más se ha ganado en garantía, ha decrecido el miedo a las instituciones legales, sí. Eso es cierto. No es lo mismo el miedo que se tenía, por ejemplo, en la antigua Edad Media, cuando bueno, circulaba la Inquisición o circulaba la ley carolingia, perdón, que hoy por hoy, ¿no? Que sabemos que, bueno, que el cumplimiento de la pena en su totalidad es una cuestión que está muy limitada legalmente. Sabemos que si no se cumplen ciertos requisitos legalmente establecidos, no se va a ingresar en prisión. Entonces, claro, esa percepción ha cambiado a lo largo del tiempo, sobre todo por el establecimiento de las garantías. Si hablamos de ese Estado de Derecho, fiscal, Miriam, y antes hablábamos de Osama Bin Laden, solamente un pequeño apunte, ¿se ha hecho mal? Hay que valorar todos los apuntes, ¿no? De qué manera se entró en esa casa, si se encontraron con fuerzas que repelían al ataque, si llevaban armas, si no, si fue un tiro certero o fue un asesinato premeditado, etcétera, etcétera. Pero en un Estado de Derecho, por muy asesino que sea Osama Bin Laden y que tengamos ganas de verlos todos en la cárcel, ¿se ha cometido bien el acto o no? No, no. Bajo la óptica de nuestro ordenamiento jurídico, el concreto nuestro, el español, desde luego que no. O sea, este señor tenía que haber sido apresado, capturado con las debidas garantías y haber sido juzgado como cualquier otro ciudadano por muchos delitos de lesa humanidad que haya podido cometer. Desde luego que sí. No ha sido, desde luego, si es un bulo, tal y como mantienen nuestros contertulios y yo, de manera personal, estoy de acuerdo en que es un bulo. Desde luego creo que no ha sido la mejor fórmula que han podido utilizar, por la que han podido optar, pero sí la única. Bien, puestos ya la referencia del tema, de la tertulia de esta noche en Tierra de Sueños, que es el miedo, vamos a unos pequeños mensajes comerciales y volvemos inmediatamente a nuestra tertulia. Continuamos en Tierra de Sueños hablando con nuestros invitados, el doctor Miguel Córdoba, el escritor Quim Den Salat, Miriam Alfawal, fiscal, y el doctor Bernard Tifón, psicólogo jurídico forense. Hablamos del miedo. ¿Qué repercusión, no solamente mediática, sino en nuestras carnes, en nuestra vida, tiene el miedo? De forma muy resumida, doctor, desde el punto de vista histórico, el miedo, ¿qué es lo que nos ha movido siempre? Bien, ¿Qué ha aportado? El miedo es un sentimiento de lo más importante del ser humano. Sentimiento que ya viene genéticamente, pero el miedo nos permite la supervivencia. Yo diría que una persona, para poder decir y afirmar que ha vivido, debe saber controlar sus miedos. No es todo el mundo tiene miedo, a no ser que estés loco o seas un insensato. La gente valiente se diferencia de los cobardes en que cuando están pasando por una situación hacen frente a la situación. El miedo lo tienen después, ¿eh? Pero que vamos, que el tema del miedo, si no controlas tus miedos, puedes decir que has sobrevivido, pero no que has vivido plenamente. O sea, desde el punto de vista, estamos en tertulia, podéis participar cuando queráis, ¿verdad? Doctor Noel Tifón, ¿el miedo es una necesidad perentoria que tiene el ser humano para salir de sus adversidades? Más que necesidades, es un sentimiento, digamos, propio del ser humano. Como el amor, el odio, el rencor, cualquier tipo de reacción totalmente normal dentro de su punto de vista psicológico. Yo, complementando lo que ha dicho mi contertulio, también añadiría que el miedo, aparte de ser una reacción normal y legítima dentro de nuestra condición humana, es el hecho de que existe o surge también por el tema de la incerteza, la incertidumbre, es decir, qué es lo que puede pasar en el futuro con respecto a una serie de acontecimientos presentes. Es decir, siempre el ser humano, cuando tiene miedo,
aparte de la causa fundada del miedo, que luego hay el miedo irracional, que son las fobias, lo que nosotros denominamos psicológicamente como las fobias. Pero el miedo racional a algo concreto, es siempre las consecuencias con respecto a ese tipo de circunstancia concreta que se está desarrollando. Que si represalias, que si vendetas, que si venganzas, que si le van a pegar, que si le van a ir en contra de él, o cualquier otro tipo de circunstancia, X, las que sea, como la pérdida de trabajo, a la muerte, ¿de acuerdo? Es decir, la ignorancia, la incerteza de qué puede existir después de la muerte, ¿no? Es decir, siempre existe algo que provoque el origen del miedo. O sea, ¿el miedo entonces es una cualidad circunscrita en el género humano o circunscrita en todo ser viviente? Yo creo que no es solo del ser humano. El miedo es una propiedad del cerebro, de cualquier cerebro. Un perro es capaz de sentir miedo. Un león, un elefante, un tigre. Pero es un sentimiento el miedo, ¿no? Evidentemente. Es un Pero yo sentimiento. creo que es una propiedad del cerebro, de cualquier cerebro. Los cerebros funcionan con un mecanismo muy simple. Dolor y placer. Haces esto, mal, dolor. Lo haces bien, placer. Esto es un cerebro. No funciona de otra manera. Podrá ser más complicado, menos complicado, pero la forma que tiene de funcionar es esa. Y la forma en que se aprende, al final es esa. En la escuela los niños, oye, en casa, oye, eso no, paf, bofetada, dolor. Ah, muy bien. Venga, regalo, placer. Y así se aprende. O sea, que se aprende por miedo, se aprende por dificultades, por momentos difíciles que hemos vivido en nuestra vida. Yo te No voy a de las hacer cosas buenas. una de las cosas pregunta a positivas, ti, sino de las Pedro. cosas. ¿A mí? Tú, como yo, Sí. hemos saltado en paracaídas muchas veces. Tú sabes la sensación que tienes cuando estás en la puerta del avión, allí, mirando para abajo con una mochila en la espalda que no sabes si se va a abrir o no se va a abrir, pero a pesar de todo, para abajo. Tú lo has hecho, tú lo Sí. sabes. Bueno, nunca piensas acuerdas que no de se tus va a abrir. emociones? Nunca piensas que no se va a abrir, si no, no saltarías. Pero tienes la duda. Claro. Hay miedo. Bueno, también la gente, no hace falta subirse a un avión, que hacen puenting también y se tiran, ¿se romperá la goma, el elástico o no se romperá? ya. ¿No? En cualquier caso, está bien el recordatorio, ya ni me acordaba de eso. Gracias, Kim. Tú tienes muchas experiencias al respecto, que un día nos contarás de forma particular en el cara a cara de este programa, ¿no? Es que ha vivido como 7 muertes y 7 renacimientos. Y a lo mejor me quedo corto, ¿no? Hablaremos un día de esas 7 muertes, Kim. Miriam. Sí, yo lo que quería decir es que la cuestión del miedo, obviamente no me voy a meter desde el punto de vista psicopatológico o histórico o antropológico, ¿no? Sino desde el punto de vista legal. Lo que yo sí que he tenido ocasión de observar a lo largo de mi trayectoria profesional como jurista es que a la gente no le para el miedo para delinquir. Es decir, todos tenemos el conocimiento inequívoco de que ciertas conductas están penadas por la ley y que no son, en fin, no son lo correcto, ¿no? El hecho de perpetrarlas, pero sin embargo se perpetran. Y hay una cuestión muy curiosa que yo quiero dejar aquí reseñada, y es que muchas veces el miedo, más que limitativo, es incluso algo que te induce o que te empuja a cometer esa conducta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en los casos de violencia sobre la mujer, en los casos de violencia doméstica, sé que es una cuestión muy, muy delicada y muy sensible de tratar, pero ¿quién de esta mesa no se ha dado cuenta que o bien existía una gran cantidad de violencia doméstica encubierta en nuestro país hace de 15 años, 20 años para acá, o bien desde que se promulgó la ley hay muchos más casos? Es decir, el hecho de que la ley de violencia haya establecido una serie de medidas al respecto no ha evitado en absoluto que existan muchas víctimas de violencia doméstica e incluso se haya incrementado anualmente el número de muertes por violencia doméstica. Es decir, el miedo, en ese sentido, yo no creo que sea limitativo en la ley, ¿eh? Desde luego es importante tu punto de vista, porque tu experiencia es más que notable como fiscal del Estado. Claro, uno piensa, cuando hacen leyes, la gente no va a correr tanto, va a limitar sus velocidades, no va a hacer ciertas cosas por miedo a las represalias, ¿no? Claro. Del gobierno, del Estado, etcétera. Y ahora una fiscal nos dice que no, uno sigue haciendo exactamente lo mismo
y se pasa un poco por la torera el tema de las leyes. Es que es una cuestión estadísticamente demostrable, lo vemos todos, tenemos la ocasión de verlo en los telediarios. Bueno, pues hoy, desgraciadamente, podemos contabilizar la víctima 40, por poner un ejemplo. El año pasado, en esta misma época, en vez de 40 hubo 30. Quiero decir, en realidad, no sé si es que el sistema no está siendo el correcto, no sé si es que la publicidad está siendo excesiva, pero lo que sí sé es que desde luego no se está infundando ningún miedo. Pregunta que os hago a los cuatro. Esto podría llevarnos a otro debate, pero e incluso a diferenciar, si los hubiere, diferentes tipos de miedo. ¿Hay diferentes o hay clases de miedo? Yo considero una cosa, ya hace tiempo que dije que vamos a estar en crisis continua, porque el sistema, a ver, en el fondo, todos sabemos que este sistema es inasumible. El sistema capitalista, tal y como está montado en este momento, más tarde o más temprano va a hacer crisis, porque esto no se aguanta. No se aguanta ni éticamente, ni estéticamente, ni matemáticamente ya. Ni matemáticamente. Entonces, en el fondo hay como una especie de convivencia en la sociedad, porque todos pensamos, esto no funciona, esto no va bien, pero yo tengo mi coche, yo tengo mi casita, yo tengo no sé qué, y todo el mundo lo critica, pero en el fondo estamos siendo cómplices del sistema. Entonces, el sistema se ha inventado una cosa que es el miedo difuso. Miedo difuso. En plan de chiste, a veces digo que se ha descubierto que el vivir produce el cáncer, ¿no? Vivir produce el cáncer. Claro. Es que hoy en día todos son miedos. Pero miedos que no puedes controlar. Hoy en la noticia es que el tabaco produce cáncer, mañana la noticia es que los alimentos genéticos no sé qué, te pasó mañana la violencia doméstica, al otro día no sé cuánto. Realmente el miedo utilizado como herramienta de parálisis, porque esa es la característica. Me gustaría que... Siempre, según lo que dice la fiscal, Miriam, no nos infunde esa parálisis. En el tema de violencia doméstica tengo la suerte o la desgracia de que he trabajado muy profundamente en el tema. Incluso tengo el máster de violencia doméstica que hice en la Universidad de Barcelona. Tengo un trabajo hecho sobre 3 tomos sobre ese tema. Es un tema absolutamente complejo, muy complejo, en el cual entran muchas cosas, ¿no? Hay un efecto llamada también. De todas maneras, que haya un aumento de víctimas viene dado muy claramente porque la gente denuncia muchísimo más que denunciaba ahora. Entonces se produce una situación que se llama situación de letalidad, situación de miedo para la integridad física determinado cuando se produce la crisis de la denuncia, en el cual el matador mata a la víctima porque se le escapa. También hay otro efecto, complementando también a lo que dice Miguel, es el hecho de que también se utilice el mecanismo judicial como mecanismo, digamos, de preponderancia por parte de quien denuncia sobre el presunto agresor. Sí, la ley de... ¿Me explico qué quiero decir? Por lo tanto, infundir el miedo sobre el presunto agresor. O sea, aparte que, evidentemente, la sociedad ha cambiado, tal como nos dice fiscal Miriam, que, evidentemente, pues no es lo mismo lo de hace 20, 30 años, 40 años de la España de los años 50 que la España de hoy, evidentemente, ni mucho menos. Pero y que, también recogiendo lo que ha dicho ella, que el proceso de democratización, el proceso de garantista del proceso jurídico legal ha permitido esta, digamos, circunstancia en la que todo el mundo estamos más accesibles a la ley. Y, complementando, por tanto, y uniendo lo que habéis dicho, es el tema este de que hay veces, hay casos, que la circunstancia en la que es propia víctima utiliza esta circunstancia para digamos, darle, si me permitís la expresión, la bofetada al presunto agresor. Complementando a lo de si hay miedos, hay diferentes miedos, yo diría que hay tantos miedos como causas existentes. Y un segundo aspecto es que hay tantos miedos como características de personalidad y valores personales que tenga la persona. ¿Pero hay algún miedo que nos haga cambiar nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra forma de actuar? ¿Hay algún miedo que nos paralice de tal manera que no sepamos ni quiénes somos, ni saber actuar? Todos los miedos paralizan en una parte o en otra. Todos los miedos te paralizan. Sí, lo que pasa es que el miedo difuso te deja inerme, porque son tantos temas los que te preocupan, te produce una angustia, sería la náusea, ¿no? La náusea, la angustia de vivir, ¿no? Sería Jean-Paul Sartre, ¿no? La angustia de vivir, que en el fondo es la angustia de morir, ¿no? Sería esto. ¿Y qué hay del miedo atávico, el religioso, por ejemplo? Miedo religioso, yo creo que no, ¿eh? ¿No? Yo creo que no. No soy teísta, empiezo diciendo eso, ¿eh? El castigo divino, no. Si no cumplo las leyes, los preceptos... Yo creo que esto sería una aproximación muy pobre al tema. O sea, las religiones aparecen como un proceso revolucionario en el fondo, en la historia de la humanidad.
El Antiguo Testamento, por ejemplo, es un libro absolutamente revolucionario. ¿Cuál es el tema del Nuevo Testamento desde el punto de vista antropológico? Liberar al hombre de la esclavitud, de los ídolos, de la sangre, del suelo. Y encuentran un mecanismo que ha funcionado muchos años. Y este mecanismo es Dios. El concepto de Dios lleva consigo la igualdad de los hombres. Y eso es bueno. Nadie puede decir que eso sea malo. Lo que luego haya pasado con las religiones, el uso que hayan hecho los poderosos de las religiones, no le quita el valor a la religión. Claro, una cosa es el fondo y otra es la forma de cómo se interprete aquel fondo, ¿no? Evidentemente. No obstante, yo quería hacer una puntualización porque es bastante correcto lo que nos ha dicho nuestro jefe de policía con tertulio hoy aquí. No quisiera que nadie se llevara a equívocos en relación a la cuestión de violencia doméstica o violencia de género a la que antes he hecho alusión. O sea, lo único que he querido ha sido ejemplificar una situación en la que obviamente no está dando resultado el miedo o el poder coercitivo del Estado en ese punto. Pero bueno, no hace falta tampoco circunscribirse a la época contemporánea, sino que también, bueno, todos sabemos que en el Antiguo Testamento, como muy bien decía Kim, en el Deuteronomio ya nos decían, Moisés nos lo decía claramente, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. La ley del talión. La ley del talión, ley que luego se fue extendiendo a lo largo del tiempo y que se recogió en el Código de Hammurabi, a continuación la ley de las 12 tablas en Roma, luego en Grecia con la justicia correctiva de la ética nicómaco de Aristóteles. Nada de esto ha parado el hecho de que el ilícito penal se haya mantenido a lo largo del tiempo, ni tan siquiera en los grandes delitos, en los delitos más terribles que se pueden cometer como son los delitos contra la vida humana independiente, el homicidio y el asesinato. Siguen perpetrándose homicidios, siguen perpetrándose asesinatos, aún habiéndose endurecido las penas y teniendo que someterse los autores de estos delitos al cumplimiento íntegro de las mismas. Quiero decir, ¿hasta qué punto el miedo a la ley es efectivo? Yo creo que depende de cada sujeto. Hay sujetos que delinquen porque tienen claro que quieren delinquir, porque conocen, aunque conocen el hecho y conocen las consecuencias, quieren hacerlo y tienen voluntad de hacerlo y nada les para. Quiero decir que en ese sentido todos conocemos las normas de comportamiento social que están implícitos en nuestro entorno, pero sin embargo estamos dispuestísimos a saltárnoslas. Pero no es pregunta, ¿eh? ¿No crees tú que en definitiva la cultura no es más que un proceso de domesticación? O sea, cuando habláis del ordenamiento jurídico y todo eso, no es una cosa que, bueno, nos hemos inventado, pero que realmente, pues, podemos aceptar o no. Si la aceptamos es por el miedo al palo, no por otra cosa. Porque, en definitiva, una sociedad humanista en la que todo el mundo sea bueno y tal, es un sueño, pero un sueño lejano. La capacidad de transgresión del ser humano forma parte de nosotros. Si los cavernícolas no hubiese habido transgresores, seguiríamos siendo cavernícolas y caníbales. Con lo cual, bueno, hemos organizado un sistema, pero este sistema de alguna forma no va muy bien con nuestro cerebro. Y esto produce una contestación. Únicamente un apunte a lo que estaba aquí diciendo. Es cierto que la ley a veces es un poco oscilante. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un caso práctico, o sea, un caso sencillo, voy a ejemplificarlo de una manera que todo el mundo me va a poder entender. A veces resulta un poco surrealista el hecho de que, yo lo he vivido, el hecho de que a día de hoy se esté juzgando a un señor antiguamente cuando había obligación de hacer el servicio militar, de realizar el servicio militar por ser insumiso, y al día siguiente entrará en vigor la derogación de esa norma. No tiene sentido, ¿no? No tiene demasiado sentido, pero sí que es verdad que responde a unas circunstancias sociales puntuales en un momento histórico, en este caso de la democratización en nuestro país. Pero con eso lo que lanzo es una reflexión a la sociedad o a los... Pero por esa regla de tres, un asesino, por ejemplo, que está a punto de cumplir su mayoría de edad, a 2 días antes comete el atropello ese, pero como no tiene la edad todavía, no se le comete, no se le imputan los delitos como un adulto. Eso pasa. Pero entonces tendríamos que buscar cuando uno está capacitado, cuando uno mentalmente ya es adulto, no creo que lo de la edad, para cometer
ciertas atrocidades, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, antes de finalizar la tertulia de esta noche sobre el miedo con nuestros invitados, la pregunta es, ¿el miedo colectivo tiene más poder? Me acuerdo de La Guerra de los Mundos de Orson Welles en el 36 o en el 38, ¿no? Histeria colectiva, la gente se suicidaba porque llegaban los extraterrestres, un miedo, ¿no? ¿Hay miedo ahora por parte, por ejemplo, de los americanos, de Europa, del mundo, de las represalias contra Occidente por el tema de Osama Bin Laden con el que empezamos este programa? ¿Se pueden lanzar a las calles todos los musulmanes aguerridos o no, pero porque hay imanes que digan hay que luchar porque nos han quitado parte de, no sé, de nuestras libertades? ¿Hay un miedo ahí colectivo? ¿Puede haber un miedo exasperado, público, yo creo notorio? que el sistema capitalista occidental ha ido derivando desde la caída del muro de Berlín hacia la destrucción de los valores de la Ilustración, que era el valor de los derechos ciudadanos, del ciudadano como derecho, y cada vez ha ido interfiriendo mucho más, no la ley, una cuestión es la ley, que la ley debe de existir, evidentemente, hay que aplicar unas penas, sino la percepción de que los poderes públicos cada vez se va delegando cada vez más, y la percepción de que ellos deciden cuál es el grado de felicidad que el ciudadano tiene derecho a tener. Cada vez se están restringiendo más derechos, cada vez están restringiendo más cosas, y esto es absolutamente peligroso. Estamos pasando de un Estado de Derecho a un Estado filantrópico. Al final te están diciendo casi, y aparte miles de cortinas de humo, Por ejemplo, el tema de las pensiones. La gente está angustiada por el tema de las pensiones. Si no va a cobrar nadie las pensiones, pero no por falta de dinero, porque nadie va a cumplir las condiciones de las pensiones. Vamos a ser optimistas el día de hoy. Tal y como está desde este momento, ¿quién se va a creer que dentro de 20 años... Ese sería otro tema de otro debate. No, pero es el miedo, eso es el miedo. Sí, pero ese es el tema de otro debate. Estamos ahora en otros miedos, Miguel. Sí, pero... Hoy ya estamos viviendo una crisis más que importante, como para encima pensar que dentro de 15 años... Es que no tendrá trabajo nadie. A los 67 años no tendrá trabajo nadie. Es que no será por falta de dinero, es que no cumplirá las condiciones. Yo recogiendo tus palabras, es decir, yo voy a poner un ejemplo que intentaré ser pedagógico, ¿no? Es decir, creo que pasó hace un año, hace 2 años, que hubo una avalancha de personas que murieron los primeros que salían. Pues eso pasa lo mismo. Existe un foco, una causa, que mucha gente tiene miedo, sale corriendo despavorida, la salida es estrecha y todo el mundo se apelotona y mata a los que están en la puerta. Pues puede pasar una circunstancia como esta. Yo pienso que vivimos en el siglo del miedo. Nunca ha habido un siglo en la historia de la humanidad con tanto miedo como hay ahora. El ser humano se ha convertido en receptáculo de todos los miedos. Supongo que además eso no ha pasado de una manera natural, creo que ha pasado de una manera inducida, por lo que he dicho al principio, que es una forma de control, pero ahora tenemos miedo de ser, de no ser, de ser... hay que los michelines, hay que soy demasiado gordo, hay que esto, hay las pensiones, hay mi novia me va a dejar, hay mi hijo, hay. Basta ya. Yo creo que al final, no sé, pienso que la gente tendría que hacer una reflexión y tratar de superar todos esos miedos que nos imponen, porque si no, la vida, ¿sabéis qué va a ser? La misma sensación que uno tiene cuando ha pasado 2 horas viendo una película y sale del cine y dice qué mala era. O sea, yo me niego a que mi vida sea eso. Al final dices, película en el cine, qué mala era la película. Pues no. Está claro. Miriam. Sí, el miedo, concluyo con esto y resumiendo, entiendo que es un control social en muchos casos. En el caso este del terrorismo islámico, del movimiento islamista, bueno, pues por experiencia propia, por parientes próximos, os puedo decir que cuando aquí la gente estaba súper escandalizada por todo lo que estaba ocurriendo, ellos seguían con su vida normal. Estos maquillados procesos de democratización que está habiendo en algunos países islámicos, como pueden ser Siria y Jordania, lo único que están haciendo es seguir el día a día desde hace muchos años, pero ahora se nos han puesto de relieve como un método de control social, que es el miedo, y yo opino que no tiene por qué ocurrir ninguna otra cosa que no hubiera ocurrido hace 3 meses. Bueno, pues damos la bienvenida y su agradecimiento a los 4 que han estado esta noche en Tierra de Sueños y sobre todo a todos ustedes que han estado hoy siguiendo Tierra de Sueños. Quisiera agradecer también la forma de participar que ha tenido Miriam Alfagual, fiscal, jurista e investigadora de la Universidad
Internacional de Cataluña en este programa. Miriam, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro, encantada. Un placer, de verdad que sí. A Quim Densalat, escritor e investigador, que nos acompaña siempre con su libro La Invitación, que ahí lo tenemos en portada, ¿verdad? Dándole a conocer a través de la editorial Planeta. Felicidades. Muchas Quim. gracias. Gracias a ti. Al doctor Miguel Córdoba, historiador. Miguel, muchas gracias. A ti. Cobraremos las pensiones. Miguel, las cobraremos. No cobraremos. No cobrarán. Yo sí cobraré porque yo soy funcionario, pero no cobraré. Sí. No. Pues ahora lo has dejado redondo ya. Gracias, Miguel. Sí, yo cobraré. Y al doctor Bernard Noel Tifón, jurídico forense. Muchísimas Muchas gracias, gracias, doctor. igualmente. Buenas noches. Gracias y muy buenas noches.